Capítulo 49. Arrasen en el mar, parte 1. Última hora. Las fuerzas de autodefensa intervienen en la Gran Guerra del Nuevo Mundo. 001. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 10 minutos, 7 segundos, es un festival. Que empiece la fiesta. 002. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 12 minutos, 10 segundos, aviso de fin de servicio para las potencias del otro mundo. 003. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 13 minutos, 48 segundos, comienza el musou de las JSDF. Ya pueden hacer lo que quieran, simplemente háganlos volar por los aires. 004. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 13 minutos, 52 segundos, esos aborígenes no deberían haberle mostrado los colmillos a Japón. 005. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 14 minutos, 12 segundos, y seca y Balcas jajajaja. ¿Es una manada de suicidas? 006. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 14 minutos, 12 segundos, qué locura de salvajes, ya se decidió quién es el próximo Leifor. 007. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 14 minutos, 34 segundos, al final, son puros animales y magos delincuentes, no tienen cerebro para pensar. 008. Anónimo de noticias en redes sociales, 8 de febrero de 2020, 17, 14 minutos, 35 segundos, como las elfas son seres inferiores, lo mejor es usarlas como comida. Quiero beber agua bendita de la elfa. César leyó hasta ese punto y le devolvió la tableta al oficial que estaba a su lado. Estaba harto de acceder a la red japonesa, incluso si era para recolectar información. Cielos, estos sujetos dicen lo que les da la gana. César murmuró para sí mismo dentro del buque insignia de la flota, el Grade Atlaster. Ante sus palabras, el funcionario de la oficina de inteligencia que le había entregado la tableta comentó: creo que con esto queda claro. El pueblo japonés está entusiasmado con la guerra. No se ve ni rastro de un sentimiento antibélico. Parece que sí, entonces será imposible intentar ganarse a la opinión pública. Debemos prepararnos para la batalla que viene. Ese Japón vendrá hacia nosotros con toda su fuerza. Dijo el oficial de inteligencia. En un país democrático, es común que la población se oponga a la guerra, y César esperaba poder utilizar eso, pero sus previsiones habían sido demasiado optimistas. No pudo más que llevarse las manos a la cabeza. En ese momento, el capitán de la nave, Luxtal, se acercó tras realizar un saludo militar. Venía a informar que los preparativos para zarpar estaban listos. Excelencia César, los preparativos de salida de este buque han finalizado. Entendido. Zarparemos de inmediato. La flota pondrá rumbo al norte y allí interceptaremos a la flota japonesa. Recibido. Toda la flota, prepárense para zarpar. Siguiendo las palabras de César, la sirena que anunciaba la partida resonó por todo el interior del Grade Atlaster. Excelencia, yo me retiro aquí. Sí. Gracias. El funcionario de inteligencia saludó a César antes de bajar del barco. Mientras lo veía marcharse, César dejó escapar un suspiro. Todavía albergaba sentimientos complejos sobre luchar contra la flota japonesa. Muchos habían muerto en la flota combinada. Mirkenses también había muerto. Como militar, estaba preparado para la muerte, pero si bien morir luchando como los primeros era aceptable, no podía asimilar la muerte de Mirkenses en una disputa innecesaria. ¿Para qué murió ella? Y ahora, la batalla contra la flota japonesa que estaba por comenzar, ¿tenía algún sentido? Rápido, debes bajar el puño que has alzado. Recordando las últimas palabras de Mirkenses, César cerró los ojos profundamente. Se caló el sombrero y le dedicó un silencioso momento de oración. Al mismo tiempo, costa norte del continente de Mu. Del capitán a toda la tripulación. Puestos de combate. Combate antisubmarino, preparen torpedos. A diferencia de la magnitud de lo que estaban por hacer y la excitación de los tripulantes, la orden se transmitió de forma extremadamente serena. Los marineros se dirigieron a sus puestos tratando de hacer el menor ruido posible. El submarino nuclear de la Fuerza de Autodefensa Marítima, el Raigei, estaba a punto de transformar su naturaleza de espía en la de un asesino. En la sala de hidrófonos, los operadores de sonar ya captaban con claridad un ruido bastante fuerte.
Además, habían terminado la identificación de firmas acústicas y la medición de parámetros. De Sonar a Puente. 12 objetivos, distancia 2000, velocidad 3 nudos. El análisis de firma acústica confirma que son clase especial del Imperio Grabalcas. Capitán, recibido. Del capitán a la sala de lanzamiento. Carguen torpedos en los tubos del 1 al 6. Tras recibir la orden, los tripulantes de la sala de lanzamiento comenzaron a moverse con orden y precisión. Sus corazones latían con fuerza ante la inminencia del combate real, pero sus cuerpos se movían tal como habían entrenado una y otra vez, completando rápidamente la carga de los torpedos. De sala de lanzamiento a puente. Tubos del 1 al 6 cargados y listos. Del capitán a Sonar. Informen rumbo, distancia y velocidad de los submarinos enemigos. De Sonar a puente. 12 submarinos enemigos, rumbo 007, distancia 2000. Velocidad constante de 3 nudos. Capitán recibido. Atacaremos cuando bajen de los 1500. Aumenten velocidad a 7 nudos. Navegación al capitán. Velocidad 7 nudos, entendido. Tratándose de submarinos clase especial, su velocidad máxima sumergidos es de apenas unos 6-5 nudos. Considerando el silencio de los motores, era físicamente imposible que escaparan del Raigei. Del capitán a sala de lanzamiento. Inicien entrada de datos de objetivos en tubos 1 y 4. De sala de lanzamiento a puente. Iniciando entrada de datos en 1 y 4. Poco a poco, todo quedaba listo. De Sonar a puente. Distancia al objetivo 1700. De sala de lanzamiento a puente. Datos de objetivos ingresados correctamente. Del capitán a sala de lanzamiento. Inunden tubos 1 y 4. De sala de lanzamiento a puente. Inundando tubos 1 y 4. Los tubos estaban cargados con torpedos tipo 17. Estos proyectiles no solo cuentan con guía acústica pasiva y activa, sino que también permiten la guía por cable. Su velocidad supera los 50 nudos. Los submarinos de Grabalcas ya no tenían ninguna posibilidad de huir. De sala de lanzamiento a puente. Inundación completada. Listos para el lanzamiento. Con los preparativos terminados, un dedo se posó suavemente sobre el botón de disparo en la consola de control de tiro. Entonces, llegó el informe esperado. De sala de Sonar a puente. Distancia enemiga 1500. Tubos 1 y 4, fuego. El dedo se movió y el botón hizo un clic al ser presionado. Inmediatamente después, 2 vibraciones sordas sacudieron levemente el casco. 2 torpedos, convertidos ahora en arpones con inteligencia propia, saltaron con ímpetu hacia los submarinos enemigos. Al mismo tiempo, Armada Imperial de Grabalcas, flota de submarinos Lete. El puente estaba sumido en la penumbra y saturado con el olor característico de los motores diésel. Mientras varios hombres observaban los instrumentos y operaban interruptores, una figura permanecía sentada en el centro. El excelentísimo general de brigada Netril, comandante de la gloriosa flota de submarinos Lete. Teniente coronel, confirmemos el plan una vez más. Antes de que los grupos de ataque del Imperio Milicial y de nuestro propio imperio ataquen a la flota de la Armada japonesa desde la superficie, nuestra flota Lete atacará con torpedos desde las profundidades. Luego, daremos el golpe de gracia con artillería de superficie a cualquier barco enemigo que logre escapar, ¿era así? Señor, así es. Con nuestra flota Lete, la más selecta de todas, seremos capaces de sepultar a la gran mayoría de la Armada japonesa, la cual es inferior en número. En los tiempos en que el imperio aún residía en Hydra, hubo una ocasión en la que perdieron territorios dependientes debido a un ataque del reino divino de Caín, su enemigo de aquel entonces. En aquella ocasión, la flota de submarinos Lete se desplegó en las costas de dichos territorios y hundió uno tras otro los buques de Caín, lo que provocó que la ofensiva enemiga fracasara al perder el control del mar. Enfrentarse simultáneamente a buques de superficie y submarinos es extremadamente difícil. Con esta estrategia, deberían ser capaces de lidiar incluso con la armada japonesa. No podemos bajar la guardia. La armada de Mu, usando el armamento proporcionado por ellos, nos aniquiló en la superficie con proyectiles guiados. ¿Quién sabe qué tipo de armas poseerán los dueños originales de esa tecnología? El general Netril era conocido por su prudencia, pero el oficial de operaciones nunca lo había escuchado pronunciar palabras tan desalentadoras. Comandante Netril, somos la flota de submarinos con el nivel de entrenamiento más alto. También hemos introducido nuevo equipamiento para contrarrestar a la flota japonesa. Sin duda, podremos exterminar al enemigo. La balita, no te descuides.
Es cierto que somos la flota más moderna y mejor entrenada, pero el ejército japonés es un oponente contra el cual no podemos confiarnos. El oficial de operaciones pensó que el comandante Netril estaba siendo excesivamente cauteloso. Por mucho que se esforzaran, era imposible que el enemigo pudiera lidiar con buques de superficie y una flota de submarinos al mismo tiempo. El oficial no estaba confiado, pero creía en su superioridad. En ese momento, se escuchó una voz tenue. ¿Eh? ¿Qué es esto? El sonarista se llevaba la mano al auricular mientras giraba la manivela del hidrófono. Parecía haber captado algo. Poco después, el sonarista gritó con una expresión de absoluto espanto. Comandante. Detecto un ruido de propulsión sospechoso bajo el agua. Es un torpedo. Se aproxima rápidamente desde nuestra retaguardia. ¿Qué? Un grito de asombro escapó de la boca del oficial de operaciones. Los ojos del general Netril se abrieron de par en par. En ese instante, un sonido sordo se escuchó directamente desde el exterior del casco. Esto es, una explosión en dirección al URSS. El URSS se está hundiendo. Detecto ruidos de colapso estructural. Ah, viene otro torpedo. El oficial de operaciones contuvo el aliento. Esta distancia, es la posición de nuestro buque aliado, el DELS. Ruido de explosión submarina. Seguido de ruidos de colapso. El DELS ha sido hundido instantáneamente. Era increíble. El oficial de operaciones no lograba comprender qué estaba ocurriendo. Lograr que un torpedo impacte contra un submarino sumergido era, bajo cualquier lógica, algo cercano a lo imposible. Sin embargo, 2 de sus naves habían sido hundidas por torpedos en un abrir y cerrar de ojos. Además, los torpedos venían desde atrás. Eso significaba que... es posible que el enemigo nos haya tomado la retaguardia. El susurro angustiado del general Netril resonó en la sala de mando, que se había quedado en silencio sepulcral. ¿Dónde está el barco enemigo que disparó? Debe estar muy cerca. No importa si tienen que usar el sonar activo. Búsquenlo rápido. A la orden. Siguiendo las instrucciones de Netril, el sonarista comenzó a actuar. El submarino tipo E-400 en el que se encontraban, el Ariaros, estaba equipado con el sonar más moderno, lo que en épocas posteriores se conocería como sonar activo. Emitieron un sonido grave y punzante hacia los alrededores. Sin embargo, el rostro del sonarista no mejoró, al contrario, empeoró drásticamente. No puedo confirmar ningún buque enemigo. El general Netril palideció, quedándose sin palabras. El oficial de operaciones intervino de inmediato. Dado que los torpedos aparecieron de repente, ¿no habrán sido lanzados desde el aire? ¿Desde un avión? Netril abrió mucho los ojos. Ciertamente, usando aviones torpederos se pueden lanzar torpedos desde el aire. Pero, ¿cómo podría un avión detectar a submarinos que ni siquiera han sacado el periscopio? Si un avión puede detectar submarinos, necesitaría dispositivos como detectores de anomalías magnéticas, pero no creo que un equipo tan voluminoso pueda instalarse en aviones embarcados. ¿Qué hacemos? Si el oponente era un avión, sus medios de contraataque eran muy limitados. El tipo E-400 cargaba 3 aviones de ataque especial Akrux capaces de combatir por la superioridad aérea, pero desde que salen a la superficie hasta que completan el despegue pasan al menos 10 minutos. Si el enemigo ya estaba sobre sus cabezas, no era realista. Aparte de eso, tenían algunas ametralladoras antiaéreas, pero también tomaban minutos prepararlas y no era seguro que acertaran. Preparen el señuelo para usarlo en cualquier momento. Señor. El tipo E-400 contaba con una nueva arma llamada decoy señuelo, un generador de ruido. Era un dispositivo que flotaba en el agua generando una gran cantidad de burbujas mediante una reacción química. Al usarlo, debería ser capaz de confundir la detección enemiga. Un nuevo torpedo se aproxima desde la retaguardia. Aquí viene. El informe del sonarista sonó como un grito. En ese momento, un sonido extraño se escuchó desde fuera del casco. Era el mismo sonido sordo y grave del sonar activo de hace un momento. Un sonido metálico que buscaba su posición, como la voz de la mismísima muerte. Al escucharlo, todos en el puente se pusieron lívidos. Hubo un pulso de sonar. Viene del buque enemigo. Mantengan la calma todos. Justo cuando el comandante Netril gritó para imponer orden, el sonarista informó con voz temblorosa por el miedo. Es el torpedo. El torpedo se acerca mientras emite sus propios pulsos de búsqueda. Imposible. El torpedo enemigo parece haber cambiado de rumbo. Se dirige hacia el bar. ¿Qué has dicho? ¿Acaso me estás diciendo que los torpedos también son guiados? El oficial no pudo evitar que su voz saliera distorsionada.
No había nada que pudieran hacer. Era impensable que no solo las armas de cohetes en el cielo, sino también los torpedos en el mar fueran guiados. El bar está en inmersión de emergencia a máxima potencia, ha lanzado señuelos en serie. Parece que finalmente habían usado los señuelos. La pregunta era si esta tecnología de vanguardia funcionaría. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, llegó la respuesta. Se escuchó el sonido de una explosión. El bar ha sido alcanzado por un torpedo enemigo. Se está hundiendo. La sala de mando quedó sumida en un silencio sepulcral, tan pesado que recordaba a un funeral. Incluso con nuestros señuelos de última generación, ni siquiera así funcionan. Gritó uno de los tripulantes con voz desgarradora. ¡Maldición! Toda la flota, disparen todos los señuelos disponibles y realicen una inmersión a profundidad máxima. No tenemos más opción que bajar lo más profundo posible para escapar de los torpedos y de la detección enemiga. Emitan la señal de inmersión profunda. Rápido. El comandante Netril escupió las órdenes. Mientras tanto, el sonarista seguía gritando. Al parecer, otros 2 buques aliados habían sido eliminados en rápida sucesión. ¿Era este el verdadero poder del ejército japonés? Un rendimiento tal que sus señuelos eran inútiles y que poseían torpedos capaces de perseguir activamente a un submarino. Era demasiado unilateral. Aparecen 6 torpedos enemigos más. Un momento, esto es. En ese punto, el sonarista dio un informe increíble. Justo antes de la aparición de los torpedos, detecté el sonido de grandes burbujas brotando bajo el agua. No puedo creerlo, los torpedos enemigos parecen estar siendo disparados por un submarino que ya está sumergido. ¿Qué has dicho? Alguien soltó un grito de espanto. Sin embargo, para Netril, esto finalmente tenía sentido. Un submarino, ya veo, así que es eso. Tras murmurar con amargura, el comandante Netril repitió sus órdenes. No hay cambios en la orden. Continúen con la inmersión de emergencia. Usen todos los señuelos que tengan. Jawohl. Entonces, el comandante Netril, con una expresión tan amarga como si tuviera la boca llena de café de sustitución, susurró para sí mismo. Significa que entre Japón y nosotros hay una diferencia de dimensiones en la acústica submarina. Es frustrante, pero con nuestras naves no podemos ganarles. El torpedo se acerca hacia nosotros. Corten el motor. ¿Eh? ¿No me has oído? Corten el motor. Ese sí, señor. El jefe de máquinas detuvo el motor y entraron en navegación silenciosa mediante baterías. La iluminación cambió a luces rojas para ahorrar energía. La profundidad estaba alcanzando su límite y todo el casco comenzó a crujir y vibrar. En medio de todo, Netril contenía el aliento en silencio. Este es nuestro último recurso. Si esto no funciona, será el fin definitivo. En ese momento, los oídos de la tripulación captaron 2 explosiones. No eran daños en su propio buque. El sonarista habló. Detección de explosiones. Esto es. ¿Qué ha pasado? Parece que los torpedos impactaron contra algo y explotaron prematuramente. Probablemente debido a factores del terreno. Su voz se volvió pequeña sin querer, pero al escuchar el informe, Netril dio instrucciones al timonel. Evacuaremos a 3 nudos con baterías. Rumbo a babor 50. Entendido. Rumbo a babor. Bajo las órdenes de Netril, el Ariaros viró lentamente. Esa dirección era la única vía de escape para alejarse tanto de la flota japonesa como del submarino que los acechaba por la retaguardia. Como resultado, lograron sobrevivir. En realidad, se les permitió escapar porque el enemigo no pudo recargar sus torpedos a tiempo. Fin del capítulo 49. El link a la historia del autor estará en la descripción.